Hermanos, hermanas y amigos, que la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Bienvenidos todos. El Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y la tierra y todo lo que en ella hay, nos ayude a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos cumplir los mandamientos por Él establecidos. Es necesario que cada uno de nosotros, al escuchar estas palabras que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón, para compartir con ustedes, podamos reflexionar profundamente en cuanto a cómo nosotros nos encontramos con relación al cumplimiento de esos mandamientos que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. El enemigo de las almas es bien astuto. El enemigo de las almas siempre está procurando envolvernos en pensamientos para que nosotros estemos distraídos y no nos enfoquemos en lo real, en lo verdadero, para que nosotros nos sintamos cómodos, para que nosotros podamos conformarnos, entendiendo de que está bien, ya yo no tengo que hacer nada, ya yo estoy realizado, yo estoy cumpliendo con esto, con lo otro, con lo otro. Pero es muy importante para nosotros que nosotros podamos entender con claridad esas palabras. Cuando Dios dice siempre, su palabra es siempre. Cuando Dios dice todo, es todo. Nosotros no tenemos la potestad para limitar, para escoger o poner puntos medios en cuanto a lo que Dios dice en su palabra. Nos dice en su palabra que no nos quiere ni qué. Él no quiere o frío o caliente, no tibio. No puede haber un punto medio en cuanto a la obediencia, en cuanto al cumplimiento. Que se utiliza esa palabra guardar, guardando, y guardar es cumplir. Algo totalmente diferente a lo que nosotros acostumbramos, porque los seres humanos, yo en particular, me gusta guardar cosas. Me va de regaño algunas veces, porque que guardo y que mucho. Pero lo importante es que cuando guardo, en un momento dado lo necesito y lo encuentro. Si hubiera salido de algo en particular cuando lo necesitara, entonces tendría que comenzar de nuevo. Hay otros dados a guardar dinero, a guardar prendas y a guardar diferentes cosas. Pero todas y cada una de ellas tienen su tiempo limitado aquí en la tierra. Todas y cada una de ellas con el tiempo habrán de desaparecer. Porque dice que el metal más fuerte en un momento dado le llega a su hora y desaparece. Nosotros vemos las piedras y vemos ese material tan sólido y hemos podido entender, conocer que si una gota comienza a caer sobre esa piedra y sigue constantemente cayendo sobre esa piedra, hace hoyo. Para nosotros era algo imposible, pero podemos ver algo tan insignificante, una gota. Pero era la consistencia de esa gota. Todas y cada una de estas cosas, mis hermanos y amigos, no tienen valor. Tienen un valor porque muchas de ellas las necesitamos para subsistir, pero no debe ser la prioridad en nuestra vida. Porque habrán de acabarse. O se acaban las cosas o nos acabamos nosotros. Algo se va a acabar. Y entonces, ¿de qué valor? ¿De qué nos sirven si a la postre ni está
el material o lo que fuere, ni estoy yo. Pero Dios quiere, espera, demanda de nosotros que nosotros nos encontremos guardando ¿qué? Dice el tema. ¿Guardando qué? Dice 1 Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque ese guardar, si nos mantenemos fieles y firmes en el mismo, ese guardar dura para siempre. Es eterno. Es lo único que nosotros podemos guardar con toda seguridad, que habrá de permanecer por siempre. Todo lo demás se habrá de desaparecer. Así que guardar es sinónimo de que nos encontremos cumpliendo los mandamientos por Dios establecidos. Y dice que no son gravosos. El enemigo de las almas, muy astuto, que pone en la mente al hombre. Entonces te metes a la iglesia y tú tienes que dejar, mira, tus viejecitos, para aquellos lugares, lo que hacía o dejabas de hacer, esto, si juega, si baila, si bebe, todas esas cosas te las vas a perder, porque eso es demasiado difícil. Ir a la iglesia y someterse a lo que Dios dice, eso es algo difícil, eso no se puede hacer. Eso no se puede lograr, eso no se puede cumplir. Pero ese es el pensar del enemigo de las almas. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que llevemos a Él nuestra carga, que Él hará nuestra carga ligera. Pues entonces, el enemigo de las almas nos está diciendo una cosa, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo otra. Pero no podemos permitir que el enemigo de las almas introduzca esa clase de pensamiento, porque entonces no estamos guardando nada. Porque en nuestra vida no va a haber nada que pueda ser guardado que dure eternamente. No le podemos dar cabida a ese pensamiento que introduce el enemigo. Ay, es difícil. No, mira, porque, ay, que ahí se reúnen 4 veces a la semana y eso es demasiado de mucho para yo llegar allí. Y después tengo que dejar de hacer aquello, tengo que dejar de ir a aquel lugar porque tengo que ir para la iglesia. El enemigo nos lo presenta difícil y nosotros no lo creemos difícil. Y nos estamos perdiendo la gran oportunidad, lo mejor, lo eterno, lo más seguro que pueda tener el hombre alguno. Cumplir con los mandamientos de Dios no se convierte en una tarea difícil, no se convierte en una carga, siempre y cuando nosotros la miremos desde el punto en el sentido en que Dios nos la presenta. Cuando venimos al conocimiento de lo que la palabra dice, vamos a lograr entender que verdaderamente no es difícil nada. Yo en mi particular le doy gracias a Dios desde que comencé a visitar a la congregación de los puertos, donde estaba Carlos. No he sentido un día de mi vida que yo pensar en llegar aquí se me convierte en un problema. Yo le doy gloria a Dios por eso. Y quisiera que no solamente yo, sino que todos nosotros tengamos ese mismo sentido. Que no se nos haga difícil. Que encontrarnos cumpliendo con esos mandamientos siempre tengamos una mente abierta, positiva, llena de gozo y de alegría, porque estoy haciendo lo que Dios quiere y yo sé que si yo hago lo que Dios quiere, Él la recompensa me dará. Pero ese guardar los mandamientos no puede ser solamente de apariencias. Ese guardar los mandamientos
No puede ser para que me vean lo que yo estoy haciendo, me vean entrar, me vean hablar de tal cosa. No nos olvidemos que Dios lo que escudriña son los corazones de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en esta hermosa mañana estamos siendo escudriñados por Dios. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Así que Dios sabrá cómo se encuentra cada cual en este momento. Y la palabra nos dice que nosotros tenemos que guardar estos mandamientos de todo corazón. Porque de nuestro corazón es que emana todo el sentido de nuestra vida. Si no hay ese sentir en nuestro corazón, se nos va a convertir en una tarea difícil. Dice Deuteronomio 26, 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Una palabra muy importante aquí. Jehová tu Dios te manda. Y un mandato es una orden. Y una orden se ejecuta conforme al que la dio. Nosotros somos siervos de Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro amo. Nosotros dejamos el mundo, dejamos de complacer el mundo, dejamos de ser esclavos del mundo para venir a ser esclavos de Cristo. Por lo tanto, eso está establecido. Si nosotros a conciencia determinamos dejar el mundo, dejar de ser esclavos del mundo, hemos venido a Cristo y nos hemos convertido en sus siervos. Por lo tanto, tenemos que encontrarnos cumpliendo con lo que Él ha establecido en su palabra. No nos da opción. Si lo escojo, no lo escojo. Porque si no lo escojo, hay un problema de por medio. Si yo acepté dejar el mundo y venir a Cristo, y acepté a Cristo como mi amo, y no estoy dispuesto a someterme a lo que mi amo me dice, pues entonces no voy a tener oportunidad de guardar de todo corazón, porque eso no estaba en mí, porque eso no era el deseo de mi corazón, de cumplir con aquello que yo acepté. El día que vine a los caminos del Señor, me bauticé y comencé mi carrera en los caminos del Señor. Mire la otra palabra que nos utiliza. Cuida pues de ponerlo por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando nosotros se nos dice ten cuidado, cuídate de, está queriendo decir sé prudente, esfuérzate por hacerlo. Pon todo el empeño. No te descuides. Y así pudiéramos utilizar muchas palabras que nos lleven a entender a nosotros que cuando ya nosotros venimos a los caminos del Señor y se nos dice que lo hagamos de todo corazón, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que hacemos. Tenemos que estar muy vigilantes, siendo prudentes en el cumplimiento de ese mandato que manda. ¿Y qué hay si en vez de seguir esta instrucción yo entiendo que yo no estoy obligado o que eso es demasiado difícil para mí? Entonces, si ese es el pensar que pueda llegar a nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado
Porque al Dios escudriñar nuestros corazones, Dios sabe cuál es la intención que hay en nuestro corazón. Y vamos con toda probabilidad a confrontar problemas. Porque Dios no se agrada de que nosotros vengamos a los caminos de su Hijo y lo consideremos como un entretenimiento, como un juego, como un engaño de parte de nosotros hacia Dios. Entonces tendremos un problema bien serio, porque no vamos a estar agradándole a Dios. Y de ahí pueden derivar muchas cosas, de las cuales pudiéramos nosotros perdernos. Total, porque no estamos aptos, dignos delante de Dios. Primero Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardemos el mandamiento sin mancha y sin que demos lugar a que seamos amonestados, porque nos hemos encontrado haciendo cosas que no agradan a Dios, porque nos hemos encontrado que no estamos guardando los mandamientos tal y como están expresados en la palabra. El enemigo de las almas, procurando engañar, le da al hombre, según el enemigo, la línea de acción. Unos días sí, unos días no. En unos momentos sí, unos momentos no. Para unas cosas sí, para otras cosas no. Pero Héctor nos dice algo ahí que debemos de meditar. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo nosotros sabemos que viene? ¿Cuándo viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguien aquí sabe? ¿Alguien me puede decir cuándo viene? El peligro está, hermanos y amigos, que nos encontremos en una situación de esa naturaleza y en ese preciso momento o día Dios le diga a su hijo: ve a buscar a tus tuyos. Y entonces, ¿qué me habrá de pasar? ¿Qué le habrá de pasar a aquel que se encuentre en esa condición? ¿Por qué? Porque consideró que en algunos momentos no era obligatorio, no era necesario que yo me encontrara cumpliendo los mandamientos, cuando Él me dice que lo hagamos todos los días de nuestra vida hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. No nos da opción, no nos dice escoge, pero establece que tenemos que hacerlo siempre. Toda hora, minuto, día, semana, mes, años de vida que tengamos, tenemos que encontrarnos guardando, cumpliendo los mandamientos. Porque nadie espere que si se encuentra haciendo todo lo contrario a lo que la palabra espera, nadie espere. Y hablo conforme la palabra me habla a mí y le hablo a ustedes. Nadie espere que heredará el reino de los cielos. No permitamos que el enemigo nos engañe pensando en que ya yo estoy realizado y que yo estoy haciendo otras cosas, pero unas cosas no son suficientes. Cuando la palabra, vuelvo y le repito, dice siempre, siempre, todo es todo. Y cuando establece fecha y cuando establece día, eso es real. Eso hay que aceptarlo y vivirlo como así está escrito.
No le podemos dar cambio. Dice la palabra que aquel que añadiere o quitar sea anatema, o sea maldito. ¿Y quién es aquel que habla de ser maldito? El que se encuentre haciendo lo contrario a lo que la palabra dice. El que se encuentre que no está guardando los mandamientos tal y como Dios lo estableció en su palabra. El enemigo de las almas también nos engaña, haciéndonos pensar: yo vine, yo me bauticé, yo participo de la cena, yo canto, yo ofrendo. Eso es parte de lo que nos corresponde hacer. Y muy tristemente, lo digo, hay quien hasta eso le crea un problema, se le hace difícil, se le convierte en algo gravoso y se olvida que esos son partes de los mandamientos que Dios nos ha establecido. Eso es parte de lo que nos toca a nosotros cumplir, de lo que nos toca vivir. Tenemos que encontrarnos guardando y haciendo, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. No puedes quedarse en el deseo nada más, no puede quedarse en nuestra mente nada más. Tenemos que encontrarnos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que encontrarnos cumpliendo con los mandamientos. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, en nuestro caso, la ley de la gracia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme, o sea, de acuerdo a todo lo que en él está escrito. Ahí tiene una de las palabras que le mencioné: para que guardes y hagas conforme a todo. A todo. No nos dice alguna, escoge, no, todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El que quiera que su camino prospere y el que quiera que todo le salga bien, tiene que encontrarse guardando los mandamientos por Dios establecidos. Y en este caso, como dice el texto, todo. Y conforme, de acuerdo, no escogiendo, no tratando de buscar lo más conveniente, sino como está escrito. Nosotros participamos de la cena. La palabra, a través del apóstol Pablo, nos da la instrucción a seguir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuándo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Quiénes lo tienen que hacer? ¿A qué día lo tenemos que hacer? Está muy explícito. Está muy claro para nosotros. Nosotros no podemos cambiar lo que está escrito. Tenemos que hacerlo conforme el Espíritu Santo iluminó a Pablo. Nos dice: háganlo de esta forma y esta manera. Si nosotros pretendemos cambiarlo, ya no estamos guardando, ya no estamos cumpliendo conforme está escrito. Ya ahí estamos pretendiendo cambiar lo establecido por Dios. Y eso nos acarrea problemas. Nos acarrea problemas serios delante de nuestro Dios. No solamente guardarlo, no solamente desearlo, tenemos que encontrarnos haciendo la voluntad de Dios, haciendo aquellas cosas que Dios demanda de nosotros que tenemos que hacer.
Voy a repetir esta expresión muchas veces. El enemigo de las almas, introduciendo pensamientos, queriendo llevar al cristiano que se conforme porque hace unas cosas. Mire, mi hermano, podemos tener el mejor corazón del mundo. Podemos ser las personas más compasivas, más generosas. Eso está bien. Eso está bien. Pero si no nos encontramos guardando los mandamientos de Dios, de nada nos vale lo que hemos hecho antes. Es una realidad. Que el pueblo de Israel no se jactaba de los sacrificios grandes que cumplían y hacían, y que ellos constantemente, conforme Dios les había establecido, las fiestas, las celebraciones, ellos hacían. Pero no se encontraban guardando la ley. ¿Se agradaba a Dios? ¿Se agradaba a Dios de aquel pueblo que con tanto celo quería celebrar aquellas fiestas y aquellos sacrificios? Pero se olvidaban de que Dios había establecido unos mandamientos, unos estatutos, y ellos no se encontraban cumpliéndolos. Y que muchos señalamientos encontramos en la palabra de ese pueblo, que fue en un momento señalado como un pueblo rebelde y contradictor, porque no se sometía a los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en aquel tiempo, los mandamientos que Jehová Dios le había establecido. Tenemos que velar y tenemos que asegurarnos. Para Dios, que nosotros le demostramos que necesitamos, que queremos, que deseamos guardar esos mandamientos, le es de más agrado que cualquier acción, que cualquier cosa que nosotros podamos hacer fuera de ahí. Aunque eso sería parte de el cumplimiento de esos mandamientos. Dice 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Palabras muy importantes, mi hermano, me gustaría que las subraye para que nosotros no caigamos en ese error. Samuel está haciendo una pregunta, se nos hace a nosotros en esta mañana. Se complace Dios tanto de cualquier sacrificio que nosotros hagamos o cualquier cosa que podamos utilizar para pretender agradar a Dios, como en que Dios se agrade de que nosotros nos encontremos obedeciendo lo que Él nos dice en su palabra. Tenemos que reconocer que Dios se agrada más de que nosotros nos encontremos guardando sus palabras que cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer, pensando en que estamos agradando a Dios, porque todo el mundo lo hace para Dios. Pero la pregunta que cabe en este momento es: ¿cuán seguros estamos de que lo que estamos haciendo es del agrado de Dios? Personas que tienen un gran corazón, que son al extremo generosos. ¿Pero qué? Si esa persona no se encuentra, y miremoslo en el punto de vista de nuestra vida cristiana, si un cristiano se encuentra con un buen corazón, un corazón generoso, dadivoso, compasivo, y no se encuentra cumpliendo o guardando lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿cómo se encontrará delante de Dios? ¿Se agradará a Dios de eso?
No basta con tener un buen corazón. No basta con ser buen generoso. No basta con ser compasivo. Eso no es suficiente. Si no está acompañado con el buen deseo que hay en nuestros corazones de cumplir, guardar lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque hay un detalle, mis hermanos, que tenemos nosotros que tener presente. El enemigo de las almas los tiene, o para corregir, tiene algunos meciéndolos de lado a lado, como hacemos nosotros con los niños cuando queremos que se duerman. Pero la intención del enemigo de las almas es ese mismo, que nosotros nos durmamos, para que nosotros no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Dice Jeremías 11:11, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y yo no oiré. Las palabras fueron dirigidas a aquel pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no se encontraba guardando lo que Dios había establecido. Y llegó un momento que Dios dijo, apartaré mi oído de vuestro clamor. Dios determinó que ante la desobediencia, al no guardar aquellos estatutos y mandamientos que Dios le había establecido, Dios dijo, yo no te voy a escuchar más. Mi oído no va a estar presto para escuchar cuando tú comiences a clamar. Mi hermano, amigo, ¿y cuándo más? Nosotros nos empeñamos y nos enfocamos en clamar y clamar a Dios. Cuando el mar, cuando las cosas nos arropan, nos atacan, nos acompañan. Y si en ese momento Dios no me oye, ¿qué entonces yo haré? ¿Qué haré yo? ¿O qué hará usted? Si en un momento dado, cuando más yo necesito que Dios me escuche, Dios no me quiere oír. No nos podemos molestar, ni podemos desatar una guerra contra Dios, porque Dios no nos ama, Dios no nos quiere. Dios, mira, miremos hacia adentro, escudriñémonos a nosotros mismos y vamos a ver que hay una razón poderosa por la cual eso está aconteciendo. Y es porque no me di a la tarea de guardar lo que Dios había establecido, que me garantizaba a mí que cuando yo clamara a Él, Él me habría de responder y me daría aquello que con tanto deseo y necesidad yo le he pedido. Hay que tener mucho cuidado. Y tenemos que tener presente, mis hermanos y amigos que están en medio nuestro, que todo aquel que se encuentre guardando los mandamientos que Dios ha establecido, ello nos permitirá la entrada al reino de los cielos. Porque dice la palabra que Dios se agrada de aquellos que guardan sus mandamientos. Y si no lo hacemos, pues entonces tendremos problemas. Tendremos problemas de poder entrar. Porque eso va a ser el impedimento mayor que habrá en nosotros para nosotros poder entrar, ser coherederos con Cristo, sentarnos en el trono de nuestro Señor Jesucristo al lado de Él, poder ver a Dios, poder estar en aquel lugar que la palabra figurativamente nos presenta como un lugar hermoso, un lugar donde habremos de librarnos de todas estas situaciones
que nos trae la carne, que nos trae nuestra peregrinar aquí en la tierra. Tenemos que evitar de toda forma y manera, mis hermanos y amigos, que la contestación que recibamos en aquel día sea conforme Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que nosotros nos encontremos guardando sus mandamientos. Tristemente, podríamos recibir esa noticia, esa exclamación, esa contestación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en aquel lugar es que vamos a empezar a meditar. ¿Qué hice? Que no cumplí los mandamientos por Dios establecidos. Y mira a lo que me tengo que enfrentar ahora. Y si no entramos al reino de los cielos, ¿dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ser compañeros y vamos a encontrarnos en el reino donde va a morar Satanás y todos aquellos que le han seguido. Y todo porque nosotros no nos dimos a la tarea de darle la importancia a esa palabra que está bien clara, guardando su mandamiento. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos y amigos. Hay que meditar. Hay mucho entretenimiento. El enemigo nos las va a presentar cada día mejor. Yo puedo pasar por un lugar y puedo pasar no sé cuántas veces y no me llama la atención nada. Llega un momento que el enemigo de las almas me lleva a mirar. Se me muestra bien interesante. Ya sea un carro, ya sea ropa, ya sea una casa, ya sea una mujer, ya sea un hombre, ya lo que sea. El enemigo de las almas nos va a llevar a mirar para allá. Pero ahí que tenemos que nosotros ser astutos, ser prudentes. Si pasé tantas veces y no lo vi, era porque Dios no quería que yo lo viera. Era porque Dios no quería que eso se me convirtiera en un tropiezo. Pero el enemigo de las almas aprovechó un momento de debilidad nuestro y nos llevó a mirar. Y lo triste de todo esto es que miramos una vez y eso nos cautiva y seguimos mirando y seguimos mirando y seguimos mirando. Y no nos damos cuenta que es obra del enemigo, porque el enemigo no quiere que nosotros nos encontremos guardando los mandamientos de Dios. Porque Él sabe que si nosotros persistimos en la mirada hacia eso, no vamos a estar agradando a Dios. No vamos a poder agradar a Dios de ninguna manera. Por lo tanto, mi hermano, amigos, procuremos, hagamos todo el esfuerzo. Oremos mucho a Dios. De tal manera que nosotros podamos encontrarnos guardando esos mandamientos de todo corazón, siempre enfocado en lo verdadero, siempre enfocado en que eso habrá de ayudarnos a alcanzar la salvación y la vida eterna que Dios nos ha ofrecido. Es un deber de cada uno de nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo,
encontrarnos guardando esos mandamientos. Y cuando es un deber, los deberes no se olvidan, no se delegan. Cada uno de nosotros tenemos el mismo deber. Tenemos un solo amo. Tenemos una sola palabra. No hay manera, no hay forma de que podamos uno pensar una cosa u otro pensar la otra. Todos tenemos el mismo deber. Dice Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque el obedecer a los hombres que son inducidos por el enemigo de las almas lleva por la senda contraria a la que Dios ha establecido. Cuando dice que es necesario, es porque hay una urgencia, hay una conveniencia. Si nosotros necesitamos algo, ya que nosotros nos esforzamos por lograr alcanzarlo, pues mire, esforcémonos por lograr alcanzar esa meta, de que día a día nosotros nos encontremos guardando los mandamientos de Dios. El mundo le establece la pauta al hombre, pero Dios nos dice que no es el camino correcto, porque el camino de que el camino del mundo, el cual el hombre considera derecho, es camino de muerte. Dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos y amigos, tenemos un reto frente a nosotros. Tenemos un reto en nosotros. La presencia de cada uno de nosotros en esta mañana aquí nos demuestra que verdaderamente nosotros queremos guardar y cumplir los mandamientos de Dios. Pero no lo limitemos a eso. Procuremos que ese deseo vaya creciendo cada día más en nosotros. Procuremos que día a día nosotros vayamos añadiendo algo más, algo más, algo más. No importa el sacrificio que tengamos que hacer. Lo que para el hombre es difícil, lo que para el hombre es difícil, imposible, para Dios es posible. Y nos dice la palabra que para el que cree, todo le es posible. ¿Cree usted que es posible que usted pueda encontrarse guardando los mandamientos de Dios? Si bien lo crees, bien así lo puedes. Que Dios le bendiga a todos.